Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar trucos, consejos, tips, como quieras llamarlo, consejos, configuraciones, etcétera, que debes tener en tu Mac, sobre todo en los MacBook, para que no se recalienten tanto, para que no lo toques y ardas y para que un poco también dure más o dé mejor trabajo, porque cuando el ordenador calienta es molesto, el programa va más lento y muchas otras historias. Y además la vida útil del ordenador, si eso lo hace durante mucho tiempo, puede rebajarse. Así que hoy os voy a dar trucos, consejos, tips, configuraciones, programas, etcétera, para que esa temperatura baje, para que podamos utilizarlo durante más tiempo y además en el caso de los portátiles que están más comprimidos, pues vamos a poder utilizarlo durante más tiempo, la vida útil de la batería va a durar más y el ordenador vamos a sacarle más rendimiento que los sobremesa. Aunque lo que os voy a contar sirve tanto para portátiles como para los Mac. Los portátiles son lo que más van a aprovechar este vídeo tutorial. Así que quédate hasta el final porque todos los tips los puedes usar a la vez y va a mejorarte muchísimo el rendimiento de tu Mac. Lo primero, y quiero que quede bien claro, esto depende de cada Mac que se caliente más o menos. Es decir, no es lo mismo un sobremesa grande como el mío, que tiene un ventilador grande y una fuente de refrigeración grande, que a lo mejor un MacBook que es mucho más chiquitito, más compacto, más comprimido, con un ventilador más pequeño y que muchas veces también tenemos que adaptar nuestro trabajo al equipo que estamos usando. Es decir, yo por ejemplo que edito estos vídeos, fotos, etcétera, 4K y compañía y altas resoluciones, no puedo pretender hacerlo en un ordenador antiguo, por ejemplo, y que el rendimiento no esté muy a tope. En este, por ejemplo, que sabéis que va muy sobrado de potencia, no tengo ningún problema y no calienta tanto. Y si eso mismo lo intentara a lo mejor en este, pues calentaría más porque el rendimiento del equipo está al máximo o casi al máximo en comparación. Así que siempre lo primero, adaptar vuestro flujo de trabajo al equipo y que no le pidáis más de lo que realmente el equipo puede dar. Y si lo hacéis, pues con las consecuencias que tiene. Pero imaginemos que llega ese momento, que el MacBook se calienta o que el Mac se calienta, porque vale para Mac Mini, iMac o lo que sea. Vamos a bajarle la temperatura. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo primero, vamos a trabajar en un entorno lo más fresco posible. Es decir, si puedes abrir una ventana, poner un ventilador o tener la habitación refrigerada con aire acondicionado, etcétera, mejor. Y también intentar utilizarlo en una mesa plana, fría, etcétera. Porque sé que muchos de vosotros trabajáis con el portátil en las piernas, en la cama, encima de una manta, etcétera. Y bueno, para ciertas cosas puede ir bien y entiendo que es un uso normal y que no pasa nada. Pero ocurre que el ordenador en sí, no solo esta carcasa de aluminio es para que sea bonita, sino también para que sea una refrigeración pasiva. Todo esto es un disipador pasivo que enfría y suelta todo el calor que está en el interior. Así que esto, si lo ponemos con una manta o un chocolate caliente y con mil historias, pues lo que va a hacer es no dar esa refrigeración pasiva y son un par de grados que se van añadiendo al ordenador. Así que mi primer consejo, como ves, es intentar utilizarlo en ambientes frescos, lo más fresco posible de habitación, etcétera, pero también que tú no lo calientes más, es decir, no lo pongas encima de una manta, encima de las piernas, etcétera, salvo obviamente que el trabajo lo requiera, que entonces pues no hay más. Pero también puede pasar que el ordenador es antiguo y pues no lo has cuidado bien, no lo has limpiado bien, etcétera, o ya tiene bastantes años. Y entonces puede pasar que por todas esas rendijitas que tienen los ordenadores, etcétera, aunque Apple deja muy pocas, siempre hay, porque el aire tiene que salir, pero igual que sale el aire para poder refrigerar, también puede entrar poco a poco polvo. Cada cierto tiempo es bueno que lleves, aparte de limpiar tu ordenador externamente, lo lleves a un servicio técnico que lo abran y lo limpien por dentro, porque ese polvo que se puede ir metiendo dentro puede ir obstruyendo los ventiladores, puede ir haciendo que vaya acumulando ese polvo en ciertas zonas que va a dar calor, etcétera, y sobre todo porque incluso eso en las partes del chip y algunas otras partes puede resecar la parte térmica que tendría él que cambiarla si no te atreves tú, o hacer una limpieza pues, de vez en cuando, sobre todo en los iMac que suelen ser bastante asiduos a eso, pues puede venir muy bien para refrigerar el calor. Pero eso, como digo, al técnico, lo recomendable. También suele pasar que el equipo después de tantos años pues ha ido metiéndole programas, ha ido metiéndole cosas, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que tenemos una mala optimización del sistema. Para eso te voy a dejar 3 vídeos aquí en la esquina, uno de optimizar, otro de actualizar y otro de restaurar, para que tú escojas la opción que mejor te viene. Con la optimización lo que vamos a enseñarte es a sacarle el mayor rendimiento al Mac, porque puedes tener ciertas cosas que hacen que el Mac te vaya más lento y eso hace que vaya más forzado en cuanto a capacidades. Y eso liberarlo pues va a hacer que vaya más ligero y por lo tanto necesita menos temperatura. También te voy a decir cómo actualizar, porque muchas veces esas actualizaciones suelen mejorar o pueden mejorar el tema de optimización de batería, rendimiento, etcétera, y el de restaurar para dejar el Mac directamente limpio de fábrica. Esos tres que, como digo, los tienes en la esquina. Pero
Tienes todo esto ya claro, ya eso lo sabía, dame un paso más, Cristo, pues vamos a empezar con comprar dispositivos de hardware que ayuden a esto. Y no me refiero a ponerle un ventilador aquí normal y corriente, sino a mesas de refrigeración como las que estás viendo en pantalla. Te voy a dejar algunas en la descripción de este vídeo porque son unas mesas que cuestan muy poco y puedes poner tu MacBook encima, sobre todo para el tema de los portátiles, y eso te va a dar un plus de refrigeración. Con eso conseguimos tener 2 ventiladores más refrigerando toda esa parte de abajo que dijimos antes que era un disipador pasivo y poder tener eso, un poquito menos de temperatura en la parte inferior. Y además, normalmente suelen elevarte un poquito el ordenador y dejártelo inclinado, con lo cual también te viene un poquito bien como atril. Pero ahora vamos de la parte del hardware a la parte del software y vamos a ir al Mac y os voy a enseñar 3 o 4 programas y cosas que tenéis que saber. Así que vamos. Una vez en el Mac, lo primero que deberíamos hacer es irnos al Launchpad y dentro del apartado de otros ir a monitor de actividad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder ver tanto en CPU como en la energía como en la memoria RAM qué aplicaciones nos están consumiendo más o están requiriendo una mayor capacidad del disco o mayor capacidad de la CPU o de la RAM, etc. Y esto es importante porque hay aplicaciones, como por ejemplo la que tengo aquí, que van a consumir más del procesador y por lo tanto van a aumentar la temperatura. Y a lo mejor vemos que hay aplicaciones que se han quedado mal cerradas o que tienen algún problema, etc. o que están consumiendo cuando no deberían. Y esos pequeños consumos del procesador también aumentan la temperatura si además lo juntamos con otras aplicaciones. Así que lo primero es echarle un vistazo a estos parámetros para controlar qué aplicaciones nos hacen mayor consumo del procesador y de la memoria RAM, porque también serán obviamente las que más generen calor. Lo siguiente, y también bastante importante, el tema cables, cargadores y compañía. Y es que mucha gente utiliza cargadores de portátiles, sobre todo no originales, o utiliza cables, conectores, etcétera, y que conecta a sus portátiles, sobre todo, aunque también en los sobremesa, que no son originales o son de malos materiales y pueden provocar un calentamiento de los puertos USB-C, USB normales, etcétera. Y eso a su vez, o los conectores de carga, y eso a su vez puede provocar un aumento de la temperatura en la parte de los puertos, que no solo puede fastidiarse y que a la vez también tengamos que cambiarla y sea costoso, sino también aumentar la temperatura del propio equipo. Y creedme, he visto puertos muy calientes hasta a nivel de que queman. O por ejemplo, conectores de estos múltiples que conecta, yo que sé, de un USB-C a varios conectores a la vez, que calientan muchísimo los equipos o calientan muchísimo el propio conector. Así que cuidado con eso, comprad buenas marcas. Y lo siguiente, yo utilizo un programa que se llama Mac Fan Control, que os voy a dejar en la descripción y que es totalmente gratuito, aunque tiene una versión pro para hacer más cosas muy interesante. Es un programa gratuito que se adhiere a nuestro Mac y podemos ponerlo para que se encienda directamente cuando inicia el Mac o no, como nosotros queramos. Y lo cual va a hacer en una parte izquierda es ver cuántos ventiladores tenemos y las revoluciones por minuto mínimas. Como mínimo el ventilador va a girar a 1200 revoluciones por minuto. Luego nos marca las actuales, que está a 1628, y las máximas. Y esto es de forma automática. El sistema calcula en base a los parámetros que ahora veremos qué potencia debería tener el ventilador o cuántas revoluciones, es decir, vueltas debería dar por minuto para refrigerarlo. Si nosotros le damos a personalizar, vamos a poder ponerle cuánto nosotros queremos. Y una vez que nosotros lo marquemos, si le doy a aceptar, lo va a poner. Voy a intentar ponerlo al máximo para que el micrófono recoja el aumento de revoluciones por minuto. Y ahora al darle a aceptar, veréis que aquí las revoluciones van subiendo y también la temperatura va a ir disminuyendo aquí progresivamente. No es algo que sea muy rápido, pero progresivamente lo va a ir haciendo. Aunque siempre va a haber un mínimo del cual no pase porque el ordenador está encendido y trabajando, obviamente. Pero voy a volver a bajarlo para poder grabar bien, entre otras cosas porque si mantienes el ventilador siempre al máximo puede llegar un momento en que te cargues el ventilador y vas a tener que llevarlo a reparar y no sale barato ni sencillo. Y aparte de las revoluciones constantes, es decir, que siempre va a estar a esas revoluciones por minuto, nosotros podemos decirle valor basado en sensor. Y podemos crear aquí ambientes, por ejemplo, cuando la CPU, en el Core 1, la temperatura esté a tanto, pues tanto. Es decir, una configuración en base a los distintos parámetros que ahora veremos. Y eso es súper interesante para personas que quieran utilizar esto un poquito más a fondo. Y eso, además de personalizado, tenemos automático, máxima potencia, o si queremos configuraciones más personalizadas, también podemos hacerlo con una versión Pro. Y además eso, si vamos a preferencias, podemos ver que los sensores podemos hacerlos en SATA, NMV conectado o GPUs externas que sean por Thunderbolt. Y además podemos utilizarlo en grados Fahrenheit si estáis en Estados Unidos o los sitios que lo utilicen.
Pero ahora vamos a otro apartado súper importante, que son los sensores de temperatura. Aquí nos va a marcar el valor en grados centígrados que van a tener cada uno de los cores, es decir, nuestra CPU, nuestro microchip, cuántos cores tiene. En mi caso tiene varios porque es un chip i9 potente, y cada uno de ellos a qué temperatura está. Además nos va a hacer el CPU de proximidad, la gráfica o algo también importante que es el SSD, nuestro disco del ordenador. Y estos valores son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver cuándo activar o desactivar el ventilador. Lo normal es que esté a las temperaturas que estamos viendo, y eso que yo estoy en verano con el cuarto cerrado y grabando. Valores peligrosos serían a partir de los 70 y pico, 80, 90, etcétera. Cuando eso lo hace en un momento dado, es decir, un pico de que llega a los 80-90 por una carga de trabajo, no ocurre nada. El problema es cuando estamos todo el día trabajando con cargas pesadas, como por ejemplo es mi caso, y todo el día está en los 80 y pico, 90. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado, y tenemos que tener cuidado en el control de la temperatura para que el chip no esté constantemente a esos valores que no son sanos para el chip a largo plazo. Por lo general, Apple, estos valores de forma automática, como tenemos aquí, suele ser algo conservadora. Es decir, si utilizamos un programa como Final Cut, Photoshop, etcétera, en una carga de renderizado, de exportación, etcétera, no suele saltar los ventiladores hasta que ya está en unas cargas de temperatura realmente altas. No quiere decir que el ventilador esté parado, pero que sí que aumente lo suficiente como para bajarlo, sí que suele ser un poco conservador. A mí me gusta cuando utilizo Final Cut o un programa así, y voy a hacer esa carga pesada, no cuando uso el programa, sino cuando voy a hacer esa carga pesada. Antes de eso voy a personalizar, aumento las revoluciones por minuto, para que esto no tienda a llegar a esos 80 y pico, 90, sino que intentar mantenerlo entre los 70, 60, depende de cómo esté el ordenador, de la carga que le vaya a hacer, etc. Yo creo que más o menos se entiende la idea de ser un poquito previsor en ese apartado conservador que tiene Apple. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora, si esto se te calienta, ya es porque tienes que cambiarte a un nuevo ordenador con M1. Si no sabes de lo que te hablo, vete aquí a la esquina. Y si no, pues es que ya directamente tienes que llevarlo a un servicio técnico para que le echen un vistazo si entra dentro de lo normal o no. Pero yo te he ayudado ya con todo lo que debes saber, y si es así, aquí en la parte de abajo vas a suscribirte y activar campanita para estar atento a los próximos vídeos tutoriales que te voy a ir lanzando de este tipo, al igual que muchos consejos y cosas que os digo en mis redes sociales que tenéis en la descripción, Twitter, Facebook, Instagram. Tenemos Twitch donde hacemos consultorios cada semana, y también tenemos el podcast La Vuelta a la Manzana, o si ya quieres pregunta directa a mí, tienes el Patreon para hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal y hasta la próxima.